Lo que ocurrió en el bosque de Rendlesham, Inglaterra, entre la noche del 26 y 28 de diciembre de 1980, no debería haber pasado, y sin embargo, pasó. 3 noches consecutivas de luces inexplicables, aterrizajes imposibles y un silencio oficial que aún hoy, más de 4 décadas después, sigue provocando escalofríos entre los que se atreven a investigar lo que el gobierno ha querido enterrar. Porque lo que los soldados vieron allí no era de este mundo, y algunos jamás se recuperaron. Todo comenzó poco después de la medianoche del 26. 2 militares de la base aérea de Woodbridge patrullaban la zona boscosa cuando observaron una luz brillante descender entre los árboles. Al principio pensaron que era un avión en apuros, pero no había sonido. Solo un destello pulsante y una especie de niebla espesa que parecía emanar del suelo mismo. Se adentraron en el bosque y entonces lo vieron. Una nave, una estructura metálica, triangular, con luces rojas y azules girando alrededor de su base. Cuando intentaron acercarse, sus radios dejaron de funcionar. El reloj de uno de ellos se detuvo. El otro comenzó a sangrar por la nariz. Ambos fueron evacuados en silencio. Se les ordenó no hablar con nadie. Pero al día siguiente, la actividad aumentó. Los árboles cercanos aparecieron quemados en sus copas. Las aves desaparecieron por completo. Incluso los animales de una granja vecina comenzaron a comportarse de forma errática. El 27 por la noche volvió a ocurrir. Esta vez con testigos de más alto rango. El teniente coronel Charles Halt fue uno de ellos. Él mismo escribió un informe detallado sobre lo que vio. Grabó todo en una cinta de audio. Luces flotando, movimientos imposibles, haces de luz descendiendo sobre la base. Un objeto con forma de ojo que flotaba entre los árboles, emitiendo un zumbido que les atravesaba el cráneo. No era una ilusión. Los instrumentos de medición detectaron radiación. Las brújulas giraban sin control. Todo parecía sacado de una película. Pero los soldados no actuaban. Observaban en silencio, paralizados por algo que no entendían. Suscríbete ahora a Real Black Atlas. Es totalmente gratis y nos ayudas a seguir revelando estos misterios reales. Solo necesitas un clic. La tercera noche fue la peor. Algunos soldados comenzaron a experimentar lo que más tarde describirían como apagones temporales. Caminaban entre los árboles y de pronto se encontraban en otra parte del bosque sin saber cómo habían llegado allí. Uno de ellos, el sargento Cavansack, aseguró haber visto un ser de al menos 2 metros, delgado, con ojos completamente negros, observándolo desde la espesura. Cuando parpadeó, había desaparecido. Otro militar fue encontrado en estado catatónico, murmurando palabras en un idioma desconocido. Lo evacuaron esa misma noche y nunca regresó a la base. Durante años, todo fue negado, pero en 2013, documentos desclasificados del Ministerio de Defensa británico confirmaron que algo había ocurrido. No lo negaron, solo dijeron que era inexplicable. Pero las grabaciones, los testimonios y los análisis forenses de los árboles calcinados cuentan otra historia, una historia en la que seres de otro lugar, quizá de otro tiempo, hicieron contacto, o algo mucho más oscuro. Algunos investigadores aseguran que lo que ocurrió en Rendlesham no fue un simple avistamiento. Fue una prueba, un experimento, un ensayo controlado para observar cómo reaccionaban los humanos ante una presencia desconocida. Y eso explicaría por qué se permitió que ocurriera 3 noches seguidas. ¿Por qué nadie disparó? ¿Por qué el pánico fue contenido? Hay una grabación nunca publicada oficialmente. En ella se escucha claramente una orden por radio desde el alto mando. No interfieran, observen y reporten. ¿Quién dio esa orden y por qué? ¿Sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Habían sido advertidos? Uno de los soldados, James Penniston, tocó la nave la primera noche. Cuando lo hizo, sufrió una especie de descarga y perdió el conocimiento. Días después, comenzó a escribir compulsivamente una secuencia de unos y ceros en un cuaderno. Lo que parecía un delirio resultó ser código binario, y cuando fue descifrado contenía coordenadas, lugares específicos en todo el mundo, la Gran Pirámide de Giza, las líneas de Nazca, la isla de Pascua, sitios envueltos en misterio.
pero también incluía una palabra que no encaja con nada conocido. Origin Year 8100, el año de origen 8100. ¿Qué significa eso? ¿Estamos siendo visitados por viajeros del futuro, por entidades que cruzan dimensiones? Y si no es una advertencia, sino una recolección. Algunos creen que estos eventos están conectados con otros incidentes en bases militares, donde objetos voladores desactivaron misiles nucleares. ¿Están controlando nuestra capacidad de autodestrucción? ¿O simplemente asegurándose de que cumplimos un ciclo? Los árboles del bosque de Rendlesham aún muestran anomalías. La madera presenta quemaduras internas sin fuente externa de calor. Los anillos de crecimiento se alteraron ese año. Incluso hoy, los dispositivos electrónicos fallan cerca del lugar exacto donde aterrizó la nave, y quienes estuvieron allí afirman que desde esa noche algo los sigue. Un zumbido en sus oídos, pesadillas recurrentes, sensación de ser observados. Uno de ellos se quitó la vida en 2008, dejando una nota con una sola frase: ellos no se han ido. Su familia intentó ocultarlo, pero la prensa lo filtró. Desde entonces, otros testigos han comenzado a hablar, no por valentía, sino por desesperación. Saben que su tiempo se agota y temen que, cuando mueran todos los que estuvieron allí, la verdad se pierda para siempre. En 2019, un equipo de documentales obtuvo permiso para grabar en la zona. Durante la primera noche de rodaje, las cámaras captaron una luz moviéndose entre los árboles. Un destello que no fue visible al ojo humano, pero que quedó registrado. Cuando revisaron el metraje cuadro por cuadro, una figura oscura parecía moverse junto a la luz. No era un animal, no era humano, y no estaba ahí antes. Quienes lo vieron en directo no recuerdan nada, solo una sensación de pérdida de tiempo. Una especie de laguna mental, exactamente como la que describieron los soldados en 1980. Todo se repite, como si fuera un ciclo, como si algo regresara, una y otra vez, al mismo punto, a estudiar, a observar o a buscar algo. Muchos creen que Rendlesham es una especie de puerta, un vórtice, no solo un lugar de aterrizaje, sino un punto de entrada y salida entre dimensiones, y que esas noches de diciembre fueron solo una grieta temporal que se abrió y dejó escapar algo que no debería haber entrado en nuestro mundo. Y la pregunta más perturbadora no es qué ocurrió, sino cuándo volverá a ocurrir. Porque los patrones están ahí. Las fechas se repiten. Los testigos lo sienten. Y los que han vuelto al lugar aseguran que el aire huele distinto, más denso, más cargado, como si algo estuviera esperando. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Real Black Atlas. Es gratis y nos ayudas a seguir revelando estos misterios reales. Solo un clic hace la diferencia. Tal vez la razón por la que los gobiernos niegan estos sucesos no sea que temen al pánico, sino que saben que no pueden detener lo que sea que está ocurriendo. Porque si esto es real, entonces todo cambia. La historia, la ciencia, la religión, nuestra posición en el universo, todo. Y quizás después de todo no seamos los observadores, somos los observados, y el experimento aún no ha terminado.